Ya hemos visto, aunque sea de manera superficial, desde cómo se forman los canales iónicos, empezando la cadena de aminoácidos, las estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, para dar lugar a los canales iónicos que se incrustan en la membrana celular. Ya vimos que esos canales que están en la membrana se pueden estudiar experimentalmente por medio de la técnica de patch clamp de electrofisiología celular, y que vamos a tener trazos de corriente a través de ese canal como el que se muestra en esta diapositiva. Ya saben también cómo se analizan estos trazos de corriente, saben calcular probabilidades de apertura, cierre, histogramas de tiempos de estancia, ya sea para el estado abierto, para el estado cerrado, histogramas de amplitud, etcétera. Entonces, todo lo anterior ha servido para que podamos llegar en este momento al modelado de canales iónicos, que es el tema de este video. Entonces, siempre a la hora de modelar algún sistema biológico, y en este caso canales iónicos, es importante empezar con un modelo conceptual del sistema a modelar. En este caso, el diagrama conceptual del canal iónico pues sería un diagrama como el que se muestra en esta diapositiva, en el que se muestran los dos estados que puede adoptar, las dos conformaciones que puede tener esta proteína, ya sea para dejar pasar iones en el estado abierto o bien para no dejar pasar iones en su estado cerrado. Eh, Sabemos que el canal puede estar abriendo y cerrando, lo que da lugar a los trazos de corriente, como el que se ve a la izquierda de esta diapositiva, y que los cambios conformacionales del canal pueden venir de diferentes lados, ¿no? El más común tal vez es el voltaje, cambios en el voltaje de la membrana de la célula que provoquen que el canal, que la proteína cambie su conformación, ya sea para abrir o para cerrar. En realidad deberíamos de hablar de un cambio en el voltaje haciendo que cambie la probabilidad de apertura o probabilidad de cierre del canal, pues. Entonces, no es que pasar de menos 70 a 0 vaya a abrir el canal y lo vaya a dejar ahí abierto por siempre, sino que simplemente a menos 70 milivolts puede tener una probabilidad de apertura muy baja, y a 0 milivolts puede tener una probabilidad de apertura, pues no sé, del 60, 70, 80%, lo que hace que el canal permanezca más en ese estado abierto. Entonces, eh, hablando específicamente de modelos computacionales de canales iónicos, lo que se utiliza comúnmente es un diagrama cinético para ver de qué estado a qué estado puede transitar nuestro canal partiendo de nuestro modelo conceptual, es decir, partiendo de este diagrama conceptual de los estados que yo quiero poner en mi modelo para el canal que estoy modelando. Se tiene que construir un diagrama cinético. Un diagrama cinético no es más que, como tal vez lo vieron en alguna clase de química, decir que del estado abierto puede pasar al estado cerrado, y que del estado cerrado, si así fuera el caso, puede pasar del estado abierto. Eso indican las flechas en este diagrama cinético. Ahora, aquí nos dice que puede ir de un estado al otro y de regreso, pero además de eso en el diagrama cinético siempre se incluye algún parámetro que representa la velocidad con la que se dan esas transiciones. Es decir, qué tan rápido pasa del estado abierto al estado cerrado va a estar determinado por el valor de este parámetro alfa, y qué tan rápido pasa cuando está en el estado cerrado al estado abierto va a estar dado por este parámetro beta. En este caso, si los cambios conformacionales de la proteína estuvieran dados por los cambios del voltaje de la membrana de la célula, entonces podríamos decir que esta alfa depende del voltaje y que esta beta depende del voltaje. Entonces, al cambiar
el voltaje de la célula, por ejemplo, en este experimento que ustedes están viendo aquí, del pulso de voltaje de menos 70 a 0 milivolts, quiere decir que cambiaría las velocidades con las que se podrían dar estas transiciones. Es decir, a lo mejor a 0 milivolts yo hago más rápido la transición de C a O, es decir, de cerrado a abierto, y por eso el canal abre más veces, porque estoy cambiando los parámetros, las constantes de transición, y por lo tanto eso me generaría un cambio en la probabilidad de que el canal esté en cualquiera de estos dos estados. Bueno, el ejemplo anterior fue el modelo más simple, en el que solo hay dos estados, pero lo mismo podemos hacer en un modelo conceptual más complejo, como es un canal de tres estados. Fíjense cómo aquí hay tres estados que puede adoptar el canal. El estado cerrado, que está representado por el cierre del canal por esta compuertita circular. El estado abierto, fíjense cómo, bueno, aquí no pasaría nada, ¿no? No hay manera de que un ion pase por aquí. Aquí hay paso de los iones. Y aquí vuelve a estar impedido el paso de los iones, pero ya no es por esta compuerta circular, sino por otra compuerta, por esta compuerta adicional en este esquema conceptual del canal iónico, al que se le llama el estado de inactivación. Estado cerrado, estado abierto son similares a los que vimos en el ejemplo anterior, pero aquí hay un estado adicional que se debe a que en nuestro modelo conceptual hemos incluido una compuerta adicional de inactivación. ¿Qué significa la inactivación? Ya lo habíamos mencionado brevemente, pero lo repito para tener la información completa. Imagínense que a menos 70 milivolts mi probabilidad de que el canal esté abierto es casi cero, entonces por eso no veo aperturas aquí. Fíjense cómo a menos 70 no está abierto el canal, y eso es porque el canal está cerrado en esta compuerta. Una vez que yo cambio a 0 milivolts, produzco un cambio conformacional en la proteína que hace que esa compuerta se abra. Fíjense cómo aquí ya hay paso libre de iones. Entonces empiezo a ver aperturas y cierres del canal. Aquí hay una apertura, aquí hay otra apertura. Pero sin embargo, aunque el voltaje, el estímulo pues del voltaje que yo di para generar estas aperturas se sigue manteniendo en mi célula, fíjense cómo ese mismo voltaje hizo que eventualmente esta compuerta de inactivación se cerrara, a pesar de que la primera compuerta sigue abierta y que el voltaje sigue igual a que cuando yo produje o forcé al cambio conformacional de la proteína. Entonces, estos podrían verse como tres estados. Si se fijan, cuando se cierra por la compuerta de inactivación, yo simplemente veo que ya no hay aperturas del canal, que ya no hay paso de iones, a pesar de que es un cierre por un lado diferente a el estado inicial. Obviamente cuando yo regreso a menos 70, aquí el voltaje, el canal eventualmente regresará a la posición de cerrado, es decir, se abrirá la compuerta de inactivación y se cerrará la compuerta que está representada en medio del canal. Entonces, ya tenemos el modelo conceptual, ya sabemos qué significa. Lo que sigue es hacer el diagrama cinético. Entonces, según este diagrama, si mi canal está cerrado, puede transitar al estado abierto. Estado abierto, y del estado abierto puede pasar al estado de inactivación. Obviamente del estado abierto también puede regresar al estado cerrado, y del estado de inactivación también puede regresar al estado abierto. Pero si se fijan, según este ejemplo, si está inactivado no puede regresar directamente al estado cerrado. No hay flechas entre
I de inactivación y C de cerrado. Para cerrarse forzosamente tiene que pasar el estado abierto y luego del estado abierto cerrarse. Entonces aquí pues hay que poner las constantes. Le podemos poner simplemente K1 y al regreso un K-1 para representar que es la dirección opuesta. Y aquí K2 y de regreso vamos a ponerle K-2. Entonces un estado adicional en este ejemplo representó dos velocidades de transición más, que son las velocidades con las que pasa del estado abierto al estado de inactivación y de regreso. Entonces, estos diagramas cinéticos son la base de los modelos computacionales que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, pero es importante que ustedes sepan que hay modelos mucho más complejos y se pueden añadir estados y añadir posibles transiciones según tengamos información para hacerlo y según veamos el comportamiento del canal en los estudios experimentales. Este es el mismo ejemplo. Imagínense que este es un estado conformacional de mi canal, puede ser el cerrado, este es el abierto y sus velocidades de transición. Pero aquí tengo otra configuración diferente de un modelo de 3 estados. El que habíamos visto en la diapositiva pasada era de C podía ir a O y de O podía ir a I y de regreso. Fíjense cómo estos autores tienen un modelo de 3 estados, pero imaginemos que este es C, que este es O, que este es I, o sea, cerrado, abierto, inactivado. Entonces aquí sí, del cerrado puede pasar al abierto y regresar, del abierto puede pasar al inactivado y regresar, del inactivado al cerrado y regresar. Fíjense cómo al hacer posibles estas transiciones, que no son posibles en este modelo, este primer modelo de 3 estados que vimos, pues va aumentando el número de parámetros, las velocidades de transición necesarias para poder simular y para poder reproducir el comportamiento de un canal con estas características, pues depende de que tengamos los valores de esos parámetros. El ejemplo último de esta figura es un canal de 4 estados. Vamos a suponer que este otra vez es el estado abierto, que este es el estado cerrado 1, cerrado 2, no sé, inactivación 1. En realidad pueden significar lo que sea. Aquí los autores nos dicen qué significan sus figuras, pero bueno, la idea es que ustedes vean que solo uno de estos estados, por lo menos en los ejemplos que estoy dando, es donde se permite el paso de iones. Solamente cuando el canal, por ejemplo, suponiendo que este es el estado abierto, el estado cerrado, esté en el estado abierto, va a haber paso de iones. Solamente cuando este canal de 3 estados esté en el estado abierto va a haber paso de iones. Si está en cualquiera de los otros dos, no vamos a ver corriente. Y aquí, aunque haya 4 estados, yo he puesto que solo uno de ellos permite el paso de iones, que es este. Entonces, el canal puede estar transitando entre sus estados posibles, pero solo cuando se encuentre en los que son estados donde sí se permite la conducción o el paso de iones, es que se va a estar viendo la apertura del canal por medio de la corriente que pasa a través de él. Entonces he ido aumentando en complejidad los diagramas cinéticos que ustedes pueden encontrar en la literatura. Vean, bueno, en el caso anterior, nada más para que vean, este los autores lo utilizaron para simular canales de potasio. Este diagrama de 3 estados lo utilizaron para simular corrientes de calcio tipo T y de calcio tipo N. Son diferentes canales iónicos, en ambos casos dejan pasar calcio, pero tienen propiedades diferentes. El de 4 estados lo utilizaron para una corriente, canales de sodio pues,
y otro tipo de canales de potasio que son canales tipo A. Fíjense cómo aquí nos definen lo que significan los estados que se ven en sus diagramas cinéticos. En este caso de 2 estados es abierto, cerrado. En el de 3 estados corresponde a estado abierto, estado cerrado y estados de inactivación, como ya habíamos visto. Y el de 4 estados corresponden a abierto pero inactivo, es decir, abierta una compuerta pero cerrada otra, cerrado e inactivo, las dos compuertas cerradas, el abierto donde las dos compuertas están abiertas y el cerrado donde solo la compuerta de cierre, pues la que no es de inactivación, está cerrada. Entonces, ahora sí, yendo a los diagramas cinéticos más complejos, por lo menos en forma, porque el significado de todo es lo mismo, todos son estados posibles del canal, pero solo en este caso este conduce. Solo este caso es donde habría paso de iones, solo en este caso habría paso de iones, solo cuando el canal esté en el estado O va a haber paso de iones. Los demás son estados de cierre, de inactivación, etcétera. Pues entonces, pero fíjense cómo se hacen formas más complejas en los diagramas cinéticos. Obviamente se requieren mucho más parámetros. Mientras incrementemos nosotros el número de estados posibles, se nos va a incrementar también el número de parámetros. Y una de las desventajas de este tipo de modelado es que en los experimentos nosotros solo podemos ver abierto, cerrado, o mejor dicho, conduce, como aquí, o no conduce. Conduce o no conduce. Lo que me refiero es que aquí puede estar en el estado C1, aquí en el estado C3, aquí en el estado de inactivación 1, pero eso yo no lo puedo eh, saber de un trazo de corriente. Lo que sé es que cuando está abierto pues está en el estado O, cuando hay corriente es porque está en el estado O, pero mientras esté cerrado y la corriente sea cero, yo no sé en cuál de todos los demás estados en donde no hay paso de iones está el canal. Entonces, la desventaja de este tipo de modelos pues son los parámetros que y bueno, el número de estados que se incluyen en ellos, porque no tienen una relación directa con lo que se ve experimentalmente. Entonces, ya vimos pues que eh, hay que empezar con un modelo conceptual del canal, pasar a un diagrama cinético y una vez que tengamos el diagrama cinético hay que definir o determinar qué es lo que va a hacer que cambien las constantes de transición. Recuerden que habíamos dicho que hay diferentes tipos de canales, canales que dependen únicamente del voltaje, como este, es decir, cambios en el voltaje abren, cierran, inactivan el canal, sin efecto de otras moléculas, sin efecto de otros ligandos, como les habíamos dicho. Y también hay otros canales que dependen de ligandos, que de alguna manera son sensibles a alguna molécula, como puede ser el ATP, como puede ser la acetilcolina, etcétera. Y esa molécula es la que genera los cambios conformacionales. Y el último caso que habíamos visto, que es este, es un modelo combinado donde cambios en el voltaje lo pueden abrir, pero algún ligando lo puede inactivar, lo puede cerrar. Entonces, eh, todas estas formas o todos estos tipos de canales se pueden modelar y se pueden representar por diagramas cinéticos como los que vimos anteriormente. La idea de dónde se meten eh, estas propiedades es, imagínense que yo tengo un canal que pasa del estado cerrado al estado abierto y de regreso, y que de aquí puede pasar al estado de inactivación. Entonces, a lo mejor mi parámetro alfa y mi parámetro beta
son de voltaje, es decir, puros cambios en el voltaje pueden hacer pasar al canal del estado cerrado al estado abierto. Pero a lo mejor, para pasar de el estado abierto al estado de inactivación, yo tengo un parámetro K, una velocidad de transición K, que depende del calcio, por ejemplo. Y a lo mejor el regreso de la inactivación, le voy a poner K menos a este parámetro, depende del voltaje. Entonces, ¿dónde se incluyen la información conocida del canal? Es decir, se activa e inactiva por voltaje, se activa e inactiva por algún ligando, como el calcio en este ejemplo que he dado, pues se pone en la velocidad de transición. Aquí bien podría ser la concentración de ATP, las que modifiquen las constantes de transición o algún otro ligando que esté impactando en el funcionamiento del canal. Entonces, de esa manera vamos a poder modelar diferentes tipos de canales. Pero bueno, ya pasando a cómo se llaman este tipo de modelos que vamos a utilizar para modelar canales iónicos, son conocidos como modelos de Markov, y se llaman modelos de Markov porque hacen referencia al tipo de proceso que se utiliza para simularlos. Entonces, primero, la forma tradicional de modelar los canales iónicos, que es la que vamos a ver aquí, se asume que son procesos estocásticos. ¿Y qué es eso? Pues es un proceso que se desarrolla en el tiempo siguiendo ciertas reglas de probabilidad. Y eso más o menos debe de quedar claro ahora, porque yo les dije que a menos 70 milivolts, pues la probabilidad de apertura de este canal puede ser 0. Perdón, me equivoqué. La probabilidad de apertura a menos 70 milivolts puede ser 0 o muy cercana a 0. Cuando yo cambio a 0 milivolts el voltaje de mi célula, la probabilidad de apertura la puedo llevar tal vez, no sé, a 0.8 o a 0.5 o simplemente hacerla más grande que menos 70 milivolts. Entonces, cómo abre y cierra el canal es un proceso que se da en el tiempo y que sigue ciertas reglas de probabilidad, como ya se mostró. Y además de eso, el modelo de Markov de canales iónicos se llama así porque se asume que es un proceso markoviano. ¿Y qué es un proceso markoviano? Pues es un proceso estocástico en el que el estado futuro del canal es independiente del pasado, y solo depende del estado presente del canal. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que por ejemplo aquí, en este punto del tiempo, yo sé que mi canal está cerrado. El siguiente paso de tiempo solo va a depender de su estado inmediato anterior. O sea, para saber si en mi siguiente paso de tiempo se va a abrir o se va a cerrar, no importa si yo sé que a 20 pasos atrás de tiempo estaba cerrado. Lo que se refiere es que solo va a tomar en cuenta el estado inmediato anterior. Aquí en este punto de tiempo está abierto mi canal. En el siguiente, suponiendo que es aquí, pues solo voy a tomar en cuenta que antes estaba abierto sin importar que antes había estado cerrado. Esto no lo voy a tomar en cuenta, simplemente el estado inmediato anterior para saber si mi canal se abre o se cierra. Entonces por eso dice que el estado futuro del canal es independiente del pasado y solo depende del estado presente del canal. No importa la historia de apertura y cierre de ese canal, simplemente importa cómo está ahora para saber cómo va a estar al tiempo siguiente. Y ya por último, hablando de las probabilidades del canal, es importante que sepan que el canal siempre va a estar en uno de estos dos estados, no puede estar en ningún otro lado.
Eso quiere decir que la probabilidad de que mi canal, por ejemplo, en este caso de dos estados, esté cerrado, más la probabilidad de que el canal esté abierto, va a ser igual a 1. En el caso de tres estados, la probabilidad de que esté cerrado, más la probabilidad de que esté abierto, más la probabilidad de que esté inactivo, va a ser igual a 1. Y en este caso, suponiendo que hay dos estados cerrados, uno de inactivación y uno abierto, pues vamos a poner el cerrado 1 más la probabilidad de que el canal esté en el estado cerrado 2 más la probabilidad de que esté en el estado abierto más la probabilidad de que esté en el estado de inactivación, va a ser igual a 1. Eso quiere decir que yo voy a mover tal vez el voltaje de mi célula y yo puedo bajar el valor de los estados cerrados o disminuir la probabilidad de que esté en los estados cerrados, pero eso quiere decir que esa probabilidad que yo estoy quitando a estar en los estados cerrados se tiene que sumar en otro lado o aumentar en otro lado para que la suma de todas las probabilidades de que el canal esté en alguno de esos estados me dé 1.